Bueno, en esta oportunidad la clase de hoy va a ser algo corta, pero vamos a avanzar un tema muy importante que es justamente la herramienta del Experimenter que pertenece al Flexim. Esta herramienta básicamente nos va a ayudar a ver diferentes escenarios sin la necesidad de que nosotros volvamos a simular un modelo, ¿no? En Flexim, en realidad. Es decir, por ejemplo, si es que yo tuviera eh, una línea productiva o un sistema productivo de esta manera, que por ejemplo tendríamos un source, un queue, tendríamos aquí otro queue y a otro proceso y finalmente, bueno, la tienda, ¿no? Que es el sync. Y como saben, lo voy a unir con A. Si yo, por ejemplo, tuviera este proceso y, por ejemplo, no sé, le doy un tiempo de parada de 3600 segundos y le pongo stop reset run. Y aquí me arroja, por ejemplo, 327 productos, ¿no? Si yo quisiera, por ejemplo, analizar la posibilidad de qué pasa con dos máquinas en el proceso 1, y esto lo uniría y tendría que poner la máquina como tal acá y tendría que ver cuántas piezas están saliendo, o podría poner esto acá y ver cuántas piezas están saliendo, o podría poner tal vez dos máquinas, dos operarios, etcétera. Tendría que volver a simular, ¿no? Tendría que volver a copiar todo este modelo acá abajo o abrir directamente una nueva ventana de Flexim. Para evitarnos y ahorrarnos todo eso, nosotros podremos hacer uso de la herramienta justamente del Experimenter, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí en el tiempo de proceso, nosotros podemos ver que de manera predeterminada está establecido con 10 segundos. Por tanto, no nos va a ofrecer lo que nosotros queremos como variabilidad. Por ello que, por ejemplo, le voy a poner una distribución normal y voy a dejar, bueno, en los parámetros establecidos de media 10 y una desviación estándar de 2, ¿ya? Para el proceso 2 podríamos ponerle igual una distribución normal, pero en este caso para variar le vamos a poner una distribución triangular. Voy a dejar igual de manera predeterminada los valores y le voy a poner OK. Ya, incluso en el source igual podríamos hacer lo mismo. Podríamos entrarnos al source. Bueno, aquí ya está con una distribución, ¿no? Exponencial de 0 a 10, entonces lo vamos a dejar así. Stop reset run. Y después de los 3600 segundos, nosotros nos arroja 325 piezas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si es que, digamos, yo le vuelvo a poner stop, reset y run? Y por más de que vuelva a correr el modelo, me está dando 325. Pero puede que si a mi compañero de clase, por ejemplo, que está haciendo en su computadora personal, simula el mismo modelo, puede que no le salga 325. Puede que le salga otro valor, no sé, de 320, de 330, 350, etcétera, justamente por los valores aleatorios que tienen cada uno de estos procesos, ¿no? Sin embargo, obviamente los datos, en este caso del producto terminado, deberían estar muy cercanos, ¿no? No deberían ser como, por ejemplo, tal vez a un compañero le salga 500 y a otro le salga 100. Eso ya estaría que alguno de los dos está mal, ¿no? Los datos deberían salir casi similares, pero no iguales necesariamente, debido, como les digo, a la variabilidad que existe en este caso de los procesos e inclusive del source que estaba con una distribución exponencial, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es decirnos y preguntarnos qué pasaría si yo vuelvo a hacer correr este sistema productivo, obviamente ya no con estos mismos valores, es decir, no con los preestablecidos, con los que están guardados en la memoria del sistema, ¿cuánto me saldría? ¿No? Y para hacer eso, una opción sería hacer otro sistema productivo parecido aquí abajo, es decir, sacar otro source, sacar otro queue y así sucesivamente hacer de nuevo este modelo y simular, ¿no? Al mismo tiempo los dos para ver cuánto nos sale. Otra alternativa sería hacerlo en una nueva hoja de Flexim, ¿no? En una nueva ventana, simular el mismo proceso productivo y tal vez ahí nos va a salir otro valor, por ejemplo, de ya no 325, sino de tal vez unos 310, por ejemplo, ¿no? Y así sucesivamente. Pero para ahorrarnos nosotros ese lío y esa complicación, en el caso de que imagínense que queramos nosotros tener 20 casos, por ejemplo, no vamos a estar copiando y pegando 20 veces este mismo sistema productivo, ¿no? Entonces, para ahorrarnos de eso, nosotros podríamos ir a la parte de estadísticas y abrir el Experimenter
Y nos sale esta ventanita donde, bueno, nos ofrece varias opciones, donde nos dice escenario, performance measure, que son medidas de desempeño, la corrida del experimento, el diseño optimizado, la corrida de justamente del optimizers que dice. Y bueno, los resultados y una pestaña más que nos dice avanzados, ¿no? Para, por ejemplo, hacer un ejemplo cortito primero, me voy a ir a la parte de medidas de desempeño, que es Performance Measures. Voy a poner más, lo voy a dejar el nombre, si quieren lo pueden cambiar igual. Y en la parte de medidas de desempeño hay un desplegable donde nosotros podemos ver que va a analizar las estadísticas por cada objeto individual, puede analizar las estadísticas por grupo, por porcentaje de un objeto individual, por porcentaje por grupo, les puede poner una etiqueta a cada objeto individual, una etiqueta al grupo y bueno, este Global Table Value, que justamente eso se lo tendría que hacer en la parte de la caja de herramientas que pueden ver acá del Toolbox, que todavía no lo vamos a ver y lo vamos a ver más adelante ya. En este caso, bueno, vamos a poner primeramente estadísticas por cada objeto individual. Nos dice el objeto que queremos analizar. En este caso, le vamos a poner primeramente el sync, porque vamos a ver cuánto varía el sync. Si los demás parámetros varían también, ¿no? O sea, las simulaciones, las corridas, cuánto varía el sync. Entonces, por ejemplo, en este caso, que nos dice estadísticas, al sync lo que más nos interesa ver es el input, ¿no? Porque en realidad no hay output en la tienda como tal. Nos vamos a la parte de experimento y le ponemos correr experimento. Bueno, en este caso nos va a sacar simplemente 5 réplicas, ¿no? Porque aquí le habíamos puesto, bueno, de manera predeterminada venía 5. Pero por ejemplo, si yo quisiera 20 réplicas, le vuelvo a hacer correr el experimento, ¿no? Esperamos un ratito. Como han visto, hay una barra que se pone de color rojo y que poco a poco se va poniendo de color verde, ¿no? Una vez finalizado ese color verde, podemos ver recién los resultados. Y luego nos vamos a la parte inferior donde dice View Results y ahí le ponemos ver resultados. Podemos ampliar esto un poquito. Y si bien en la primera simulación nosotros teníamos 325 piezas, nos dice que en la segunda simulación podríamos tener 313, en la tercera 345, en la cuarta 354 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, como habíamos dicho, no siempre van a salir los mismos valores, pero estos valores sí van a estar algo cercanos, ¿no? Por ejemplo, acá simplemente a simple vista, nosotros podemos ver que tal vez el máximo es justamente este, que nos dice 355, y el mínimo es 313. Entonces, hay ese rango en el cual puede variar los datos, ¿no? Igual podríamos ir a la parte superior derecha y ponerle media y nos dice que la media en este caso es 344. Entonces los valores van a tender a ese resultado. Podemos modificar también el valor de confianza, que bueno, en este caso lo más oportuno sería usar el 95% de confianza. Y podemos bajar este desplegable donde dice Replications Plot. Bajamos el desplegable, podremos irnos al final donde dice Raw Data. Y podríamos ver los mismos valores que habíamos visto en la gráfica, simplemente ya esto en valores numéricos. Entonces son todos estos datos, ¿no? Que, como hemos dicho, pueden variar. Igual, de la misma manera, podríamos ir a la parte de Data Summary, que es justamente el resumen de toda esa información, que nos dice, para una media con el 95% de confianza, nos da un intervalo, que nos dice que el intervalo puede ir desde los 338,5 a los 348,7, con una media de 343,6. Donde en las 20 simulaciones se ha registrado un mínimo de 313 y un máximo de 355. Entonces ahí nosotros ya podríamos ver, por ejemplo, de que podríamos utilizar este valor, por ejemplo, de la media, para nosotros ya estimar de alguna manera un poco más acertada qué va a pasar con el proceso productivo, ¿no? Y cómo luego podríamos ver la manera de mejorarlo, ¿no? Voy a reducir esto, voy a poner esto, voy a cerrar esto y me voy a ir otra vez a la parte de medidas de desempeño. Bueno, esto igual lo puedo borrar otra vez, puedo añadir y por ejemplo en este caso, bueno, lo voy a mantener el nombre, puedo irme otra vez a medidas de desempeño y en este caso, por ejemplo, si yo ya no quiero analizar exactamente el sync, puedo analizar también cualquiera de los demás, ¿no? Puedo analizar los queues, puedo analizar los procesos, entonces por ejemplo,
Si me voy a la parte de otra vez estadísticas individual por objeto, y aquí le voy a poner que me analice, por ejemplo, el Q número 2 tal vez. Y puedo elegir aquí el output, el input, el contenido mínimo, el contenido máximo, el promedio de contenido, el mínimo tiempo de que se queda ahí, ¿no? El stay time, el máximo, la media del stay time. Entonces, en este caso, por ejemplo, puedo ponerle el que me interesa la media del stay time, ¿no? Justamente me voy a la parte del experimenter, le sigo poniendo los 20 escenarios y le voy a poner resetear y le voy a poner run. Entonces, en este caso, ya en vez de arrojarme los productos que está llegando a la tienda, más me va a decir que en 20 escenarios posibles, cuál va a ser mi promedio de estadía de esos productos en el Q número 2, ¿no? Entonces pongo ver resultados y aquí ya me arroja diferentes valores, ¿no? Si bien me dice que en la réplica número 1 el valor es de 12 segundos más o menos tarda una pieza en quedarse en el Q2. Para la siguiente me dice que solo queda 9, para la siguiente solo queda más, queda, ¿no? 24 y así sucesivamente. Inclusive tenemos aquí un valor sumamente elevadísimo de 82, ¿no? Y podemos poner la media, igual que nos dice que va a tender a 26. De la misma manera podríamos irnos a la parte de Data Summary. Y aquí, bueno, nos dice que al 90% de confianza, esto lo cambiamos al 95%, que aproximadamente la media va a ser 26,1. Entonces nosotros ya podríamos sacar con ese estimado, por más de que hayan unas 100, 200, 300, 400 simulaciones, nosotros ya podríamos saber que la media siempre va a tender más o menos a 26,1. Entonces ya sería un dato un poco más acertado que podríamos nosotros manejar para tomar diferentes decisiones en el futuro, ¿no? Que en este caso, bueno, es el stay time. Entonces más o menos cada producto, cada flow item está tardando esto en el Q número 2, ¿no? Que sería prácticamente una demora, un tiempo muerto que habría que ver la manera de reducir y preferentemente eliminar, ¿ya? Eso de primera manera, de primera parte en realidad. Muy bien. Si nosotros, por ejemplo, en este caso, sacamos un dashboard, como sabemos, y vemos el porcentaje de utilización del mismo, con la gráfica del state pipe, y seleccionamos, por ejemplo, los procesos, y ponemos stop reset run, vemos de que, bueno, las utilizaciones de los mismos son casi similares, ¿no? Pero en este caso, nosotros, como sabemos, podríamos identificar al cuello de botella por aquel que está más, generalmente todo el tiempo más ocupado, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, nos podríamos atacar tal vez nuestro proceso número 2 y decirle de que podríamos poner tal vez una segunda máquina acá en el proceso número 2, una segunda máquina en paralelo con las mismas características, ¿no? Y ver qué tal influye en las piezas trabajadas. Igual podríamos decir que aparte de añadirle uno al proceso 2, podríamos añadirle al proceso 1 más, porque si se dan cuenta aquí también se está acumulando harto inventario, ¿no? Entonces en realidad aquí ya podríamos ver que tal vez nuestro cuello de botella es justamente el proceso 1 porque se está acumulando sumamente de inventario, ¿no? Y podríamos ver eso. Incluso podríamos decir luego qué pasa si yo pongo 3 máquinas acá en el proceso 1 y 3 máquinas acá en el proceso 2 al mismo tiempo, ¿no? O tal vez solo 3 máquinas en el proceso 1 y más que una en el proceso 2. Y así sucesivamente podríamos ir jugando para ver cuál resultado nos favorece más, ¿no? Sin embargo, la complejidad de hacer esto es que vamos a tener que construir un montón de veces el mismo modelo de simulación, lo cual es requiere un gran tiempo, ¿no? Para evitarnos eso, justamente la herramienta del experimenter también nos ayuda a simular qué pasaría si nosotros pusiéramos unas 2, 3, 4, 5 las máquinas que se les ocurra, tanto en el proceso 1 como en el proceso número 2. Entonces, siguiendo este análisis, bueno, voy a cerrar esto un momentito y voy a poner otra vez stop reset run, stop reset. Lo primero que voy a hacer para analizar cómo sería en este caso si yo añadiera, por ejemplo, una máquina más, una tercera máquina, etcétera. Por ejemplo, para el proceso número 1 yo tendría que darle clic derecho, irme a la parte de objetos por grupo y como ven no hay en realidad ningún grupo asignado, le vamos a poner añadir. En este caso, bueno, le vamos a cambiar el nombre, aquí vamos a poner máquina 1, por ejemplo.
y está añadido justamente el procesador número 1, ¿no? Y le damos Enter y lo cerramos. Entonces nosotros nos vamos a ir a la parte otra vez del Experimenter. Y aquí ya vamos a utilizar la primera pestaña que nos dice escenarios. Lo primero que vamos a hacer es crear variables. Ya. A ver un ratito. Ya. Lo primero que vamos a hacer es crear, darnos variables, ¿no? En este caso, bueno, ya vamos a ponerle esto, añadir. Aquí le vamos a tener que poner... espérenme un ratito, ¿qué pasó aquí? Ya, a ver, vamos a poner el número de máquinas. Y bueno, aquí ya nos dice los escenarios 1, 2, 3, etcétera, ¿no? Entonces en este caso me voy a dar 3 escenarios. Voy a poner 1, voy a poner 2 y voy a poner 3. Ya, pero a esto hay que asignarle un grupo. Así que a ver, vamos a ver si ya se ha creado de manera correcta este otro grupo. Sí, ya se creó de manera correcta. Ya, entonces, bueno, simplemente aquí no me sale la opción de... Ya, ahora vamos a hacer la prueba así primero. Me tendría que ir a la parte otra vez de medidas de desempeño y en este caso, bueno, como la habíamos configurado primeramente para el Q, bueno, en este caso yo quiero ver qué pasa si yo le aumento una máquina, cómo influye en realidad en las piezas fabricadas, ¿no? Más que ver en la estadía y todo eso, que sí, también podría analizarlo. Me conviene analizarlo primeramente desde la parte del sync, ¿no? Para ver las piezas que están terminadas. Entonces vuelvo a configurar esta parte y me voy a la parte del experimento, voy a poner resetear y voy a poner run. Y en este caso, bueno, ya me está corriendo los 3 escenarios posibles, ¿no? ¿Qué pasaría si tengo una máquina, una segunda máquina, una tercera máquina? Le voy a poner ver resultados. Y en este caso ya me está diciendo lo que va a variar las piezas, en realidad los productos terminados, respecto a si yo tuviera una máquina, una segunda máquina, una tercera máquina, ¿no? En este caso, por ejemplo, aquí yo tengo 325, sigo teniendo 325, sigo teniendo 325. Creo que los datos son muy similares. Esto podríamos asumir de que es debido a que, si han visto, el porcentaje de utilización, bueno, era relativamente elevado en ambos casos, o sea, no variaba mucho, como que no, como que el sistema no estaba muy deficiente. Y es por ello que por más de que nosotros compremos una segunda máquina, vamos a tener prácticamente los mismos resultados, ¿no? Pero a ver, vamos a variar esto un poco más. A ver, vamos a ver. Vamos a decirle que el proceso 1 sea el que más tarde, cosa que nos sea más notorio de que sea nuestro cuello de botella, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, le voy a poner un 30. Voy a poner stop reset run. Y aquí, bueno, ya se nota que es el cuello de botella, ¿no? Entonces, stop reset. Y en este caso me voy a volver a ir a la parte del experimenter. Los escenarios 1, 2, 3 igual. Me voy a ir a la parte de correr el experimento. Voy a poner resetear y voy a volver a hacer correr. Esperamos un momentito hasta que todas las barras estén de color verde. Y le damos ver resultados. Y a ver, ¿por qué no me está arrojando diferentes datos en este caso? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a poner otra vez resetear. Si no me equivoco, es aquí donde tenemos el error. Ya, aquí nos hemos olvidado seleccionar algo, así que por favor eso tómenlo en cuenta. Al momento de crear las variables, si bien nos aparecía el número de máquinas, etcétera, lo voy a borrar esto para que hagamos de nuevo esta parte. Nos teníamos que poner esto, que es justamente el número de objetos en un grupo, porque nosotros, si recuerdan, habíamos creado el grupo, ¿no? Seleccionando el proceso número 1. Entonces le ponemos acá y aquí ya nos dice, ¿no? El nombre de la variable, bueno, lo dejamos como variable número 1, podríamos dejarlo así o podríamos ponerle tal vez número de máquinas, ¿ya? Y bueno, el grupo aquí es el único que existe, que es el que hemos creado hace ratito, ¿no? Y ahora sí nos va a correr todo bien. Vamos a añadir otra vez los escenarios. Vamos a decir
Escenario 1 con una máquina, escenario 2 con 2 máquinas y escenario 3 con 3 máquinas. Inclusive para hacer la prueba vamos a poner escenario 4, que pasaría si yo tengo 10 máquinas. Verifico otra vez la parte de las medidas de desempeño. En este caso está bien, nos va a analizar también lo que es el sync y el input que tiene ahí, ¿no? Vamos a ir a la parte de experimento y vamos a poner correr experimento por 20 escenarios, ¿no? Vamos a esperar, generalmente tarda, dependiendo del tipo de computadora o procesador que tengan. Y una vez terminado vamos a ver los resultados. Y ahora sí ya podemos ver de manera más clara qué pasaría si es que nosotros tuviéramos una máquina, una segunda, una tercera o una cuarta, ¿no? En el proceso número 1. Entonces, por ejemplo, en el escenario número 1, ahí me dice de que, bueno, ahí no se ven bien, pero nos dice que un máximo de 121, un mínimo de 117, ¿no? Eso sería en piezas, por ejemplo, porque está analizando las piezas justamente. Si tuviéramos dos máquinas en lo que es el proceso número 1, tendríamos ya un máximo de 240, un mínimo de 235, ¿no? Si tuviéramos 3 máquinas, un máximo de 354, un mínimo de 312. Y si tuviéramos 10 máquinas, si se dan cuenta aquí no varía mucho, la verdad, nos dice un máximo de 361 y un mínimo de 312, ¿no? Y esto es básicamente porque, bueno, si bien, como han podido ver en el modelo como tal, a ver, esto lo voy a... Como han podido ver en el modelo como tal, cuando nosotros lo hacíamos correr, aquí se acumulaba de inventario, ¿no? Entonces, si nosotros ponemos, por ejemplo, una segunda máquina, es un hecho de que todo este inventario que está acumulado acá se va a lograr enviar y se va a lograr acumular acá, ¿no? En este caso, bueno, nos dice 118. Bueno, se ha ido mi herramienta del Experimenter. Y es por eso que después de ello, con una segunda máquina, en realidad hay una mejora sustancial en cuanto al throughput, ¿no? Hay una mejora sustancial ahí. Después de ello, si nosotros tuviéramos 3 máquinas, sigue habiendo una mejora, pero después cuando nosotros tenemos 10 máquinas, ya la mejora no es muy significativa, ¿no? Aquí la media, por ejemplo, le vamos a poner media, nos dice 342 y aquí la media 344. Entonces, de 3 máquinas a 10 máquinas, la diferencia son 2 productos. De hecho, eso no conviene para nada, ¿no? Entonces voy a cerrar esto un momentito y voy a volver a abrirlo ya. En este caso estábamos analizando qué pasaba con el zinc, ¿no? Cuál era, cada cuánto tiempo llegaba o cuántos productos en realidad aquí existía al final de la simulación, ¿no? Pero si nosotros volvemos a hacer lo que estábamos haciendo con referente al Q2, o incluso podríamos hacerlo al Q1, que sería más interesante, por ejemplo, aquí, por ejemplo, si yo le pongo Q1, aquí me está diciendo el state time tiene un promedio de 1057, entonces me está diciendo que en promedio una pieza tarda 1057 segundos en salir de este queue, ¿no? Es el tiempo que se está quedando en el queue. Pero si yo quisiera ver igual de la misma manera qué pasa con una máquina, con 2 máquinas, con 3 máquinas, con 10 máquinas, ya no con respecto al sync, sino con respecto al queue, tendría que irme otra vez a la parte de Performance Measures y cambiar este valor, ¿no? En este caso otra vez estadísticas individuales. Y tendría que añadir justamente el queue que en este caso me interesa, que es el queue número 1, y decirle el promedio del state time, ¿no? Lo demás lo dejamos porque, bueno, estamos analizando igual qué pasaría con 1, 2, 3 o 10 máquinas. Vamos a poner resetear experimento y vamos a ponerle otra vez en run. Esperamos un momentito. Y le damos a la parte de ver resultados. Entonces aquí ya el panorama es diferente, ¿no? Porque si bien nos dice que el state time iba a tardar, por ejemplo acá le vamos a añadir las medias y le vamos a decir que en 95% de confianza. Cuando nosotros teníamos una máquina, ya, esto mejor lo reduzco así para que podamos ver mejor. Cuando nosotros teníamos una máquina, estas piezas de acá tardaban aproximadamente 1207 segundos. Cada una de estas tarda en salir aproximadamente eso del queue. O bueno, se queda en el queue en realidad ese tiempo, ¿no? Que es el state time.
Si nosotros tuviéramos una segunda máquina acá en el proceso número 2, ya, ese tiempo en el que se queda cada una de estas piezas se reduce. Y se reduce a 619, casi la mitad, ¿no? Si tuviéramos 3 máquinas, eso se reduce aún más, a 101. Y si tuviéramos 10 máquinas, obviamente aquí nos está diciendo de que ya no hay ningún tiempo de estadía de esos productos. Y es justamente porque si nosotros tuviéramos 10 máquinas acá en el proceso 1, va a haber incluso máquinas que no van a ni trabajar, ¿no? Porque va a haber más máquinas que material. Entonces, por eso que nos está diciendo ese 0, ¿no? Y ya nosotros podríamos ver, como habíamos visto, las diferentes estadísticas, ¿no? En este caso el Data Summary, que nos dice ahí el escenario 1, la media y sus intervalos de confianza, el escenario 2, bla, 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 etcétera, ¿no? Y con eso nosotros ya podríamos sacar un pronóstico un poco más acertado, como les digo, de lo que pasaría si tuviéramos una máquina, unas 2 máquinas, 3 o 10 máquinas, ¿ya? Entonces es eso. Y a partir de que nosotros sabemos esto, nosotros ya podríamos jugar con las demás variables, ya no simplemente aumentarle, por ejemplo, el proceso número 1, si tuviera una máquina o 2 máquinas, podríamos jugar al mismo tiempo con el proceso número 2, ¿ya? Y podríamos hacerlo, bueno, esto lo voy a bajar un ratito, y podríamos hacerlo de esa manera, ¿ya? Bueno, entonces continuando, vamos a hacer la prueba eso más, ¿ya? ¿Qué pasaría si, digamos, yo quiero, no sé, 2 máquinas en el proceso 1 y 4 en el proceso 2, por ejemplo, ¿no? Entonces vuelvo a hacer lo mismo, en este caso el proceso 1, como ya habíamos visto, ya estaba añadido. Entonces al proceso 2 simplemente clic derecho, añadir objetos, en este caso añadimos a un nuevo grupo. Aquí le vamos a poner máquina número 2, porque es del proceso número 2. Cerramos esta pestaña, vamos otra vez a la parte del experimenter como tal. En este caso ya está añadido, como habíamos hecho hace rato el proceso número 1. Entonces vamos a añadir otra vez, vamos a ir a la parte de variables. Ponemos número de objetos en un grupo. Ahí tenemos la variable número 2, que bueno, otra vez le podríamos poner número de máquinas. Y en este caso seleccionamos la máquina número 2, ¿no? Que sería justamente esta de acá. Entonces aquí, por ejemplo, nosotros nos habíamos planteado escenarios, ¿no? ¿Qué pasaría si el proceso número 1 tuviera una máquina, tuviera 2, tuviera 3 o tuviera 10? Pero ¿qué pasa si al mismo tiempo yo diría, qué pasaría si el proceso 1 tiene una máquina, pero el proceso 2 tiene 2 máquinas, ¿no? ¿O qué pasaría si el proceso número 1 tiene 2 máquinas, pero el proceso número 1, o perdón, el proceso número 2 solo tiene una máquina, ¿no? Bueno, disculpen esa interrupción, ¿no? En el escenario número 3, igual nos diría qué pasaría si el proceso número 1 tiene 3 máquinas y, por ejemplo, el proceso número 2, no sé, aquí le voy a poner 5 máquinas, por ejemplo. Y aquí voy a poner, por ejemplo, qué pasaría si el proceso número 1 tuviera 10 máquinas y el proceso número 2 tuviera, no sé, unas 3 máquinas, por ejemplo, ¿no? Entonces simplemente voy a volver a la parte de Performance Measures, que es justamente las medidas de desempeño. Y aquí vuelvo a verificar, ¿no? Todo esto. Y en este caso, bueno, me estaba analizando qué pasaría con el Q. Ya, pero si yo quisiera volver a analizar qué pasaría con el Sync, como ya saben, tengo que volver a añadir el Sync y decirle que me analice el input como tal, ¿no? Entonces, aquí le vamos a reducir para que sea un poco más rápido, solo a 10 escenarios. Resetear y run. Entonces, en este caso, bueno, me va a volver a crear esos 4 escenarios. Puedo poner ver resultados y ahí voy a ver, ¿no? En este caso. Si no me equivoco, en el escenario 1, por ejemplo, nosotros teníamos una máquina en el proceso 1 y 2 máquinas en el proceso 2, ¿no? En este caso no influye mucho a lo que recuerdo, debido a que justamente el proceso 1 era nuestro cuello de botella, ¿no? Entonces de nada sirve comprar una máquina 2, ¿no? En el proceso número 2, ya que el proceso número 1 era nuestro cuello de botella y es por eso que los resultados casi no varían mucho, ¿no? Con respecto al escenario número 2, teníamos que en el proceso número 1 teníamos 2 máquinas y en el proceso número 2 teníamos una máquina, ¿no? Entonces eso
Me parece que es uno de los más adecuados igual. Aquí tiene una media de 200, bueno, un máximo de 240, ¿no? Y el escenario 3, bueno, que nos decía, si mal no recuerdo, era en el proceso número 1, 3 máquinas, y en el proceso número 2, si no me equivoco, eran 5 máquinas, creo. Entonces, de la misma manera que al inicio, de nada nos sirve poner más máquinas en el proceso número 2 que en el proceso número 1, justamente porque nuestro cuello de botella es el proceso número 1, ¿no? Como habíamos visto en teoría de restricciones, generalmente todas las demás máquinas, los demás procesos, deberían ser subordinadas al cuello de botella, ¿no? Es decir, ir a su ritmo y todo ello. Y en el proceso, perdón, en el escenario número 4 teníamos para el proceso número 1 10 máquinas y si no me equivoco para el proceso número 2 simplemente 3 máquinas, creo. Entonces ahí ya podríamos ver los diferentes resultados, ¿no? Y podríamos ponerle incluso 95% de confianza, etcétera, ¿no? Entonces así ustedes ya podrían jugar. Si su sistema productivo fuera más grande, por ejemplo, aquí ya podrían ver, ¿no?, los diferentes escenarios. Una máquina, dos máquinas, no sé, aquí 5 máquinas, 4, 3, etcétera, ¿no? Eso ya va a depender de cada uno de ustedes, del análisis que quieran realizar en realidad. Y bueno, siempre sería muy adecuado que realicen la mayor cantidad de escenarios posibles para ver cuál les convendría más, ¿no? Pero todo siempre desde un punto de vista lógico y bien justificado, ¿no? Y es justamente lo que se les va a pedir en sus prácticas.